se va a unir con esa primera bestia y va a implementar la marca de autoridad de la primera bestia. Ahora, no vamos a decir más sobre la característica 11 por ahora, porque lo vamos a estudiar un poco más adelante. Nuestra última característica, y luego las voy a repasar todas, porque probablemente ya perdieron el conteo, pero la característica número 12 la encontramos en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13. A esta segunda bestia se le da un nombre muy interesante. Fíjense que en Apocalipsis 12 y 13 tenemos en realidad tres bestias. Tenemos en Apocalipsis 12 el dragón. Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia. Y Apocalipsis 13, 11 al 18, la segunda bestia que se levanta de la tierra. Dragón, bestia y la segunda bestia. Ahora, noten los nombres que se le dan a estos poderes en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. Ese es Apocalipsis 12. Y de la boca de la bestia. Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Y de la boca de quién? Oh, ¿cómo se le llama a la segunda bestia? Oh, se le llama falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Con qué nombre se le denomina a esta segunda bestia? Se le llama el ¿qué? El falso profeta. Ahora yo quiero preguntar, si ustedes quieren saber qué caracteriza a un falso profeta, ¿qué tienen que saber primero? Necesitan saber primero las características de un verdadero profeta, para que luego puedan desenmascarar la falsificación. ¿Es así o no es así? Claro. Como hemos estudiado antes, para poder comprender lo falso, es necesario en primer lugar conocer lo genuino. Es decir, para saber qué va a enseñar este falso profeta, necesitamos entender en primer lugar qué fue lo que enseñó o lo que enseñaron los verdaderos profetas. Ahora, este falso profeta no es cualquier falso profeta. Es una falsificación de un gran profeta del Antiguo Testamento. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 13 para que ustedes vean cuál falso profeta es este. ¿A cuál profeta está tratando de falsificar esta nación? Apocalipsis 13 y el versículo 13 dice, hablando de esta segunda bestia, también hace grandes señales. De tal manera, ahora escuchen bien, este falso profeta ¿qué hace? Que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es lo que hace este poder o esta nación? Hace descender ¿qué cosa? Fuego del cielo a la vista de los hombres. Y de esa manera todo el mundo dice, este poder tiene que ser ¿de quién? Tiene que ser de Dios, porque trajo fuego del cielo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién fue en el Antiguo Testamento el que trajo fuego del cielo? ¿Pueden recordar a alguien en el Antiguo Testamento, un profeta que trajo fuego del cielo? El profeta Elías, exactamente. Ahora les voy a contar la historia, no tenemos tiempo de estudiarla en su plenitud. Si quieren estudiar toda la historia, está en Primera de Reyes, el capítulo 17 y el capítulo 18. Pero lo interesante, se nos dice allí que hay una batalla sobre la adoración. Los falsos profetas de Baal son adoradores del dios Sol. Y ellos están quebrantando los mandamientos de Dios. Por el otro lado tenemos al profeta Elías. El profeta Elías adora a Dios como Dios mandó y obedece la santa ley de Dios. La batalla tiene que ver con obediencia y adoración allí en el Monte Carmelo. Lo interesante es que ustedes pueden leer ahí que Elías ofreció el sacrificio sobre el altar. En realidad sacrificó varias víctimas. Esos sacrificios representaban el sacrificio ¿de quién? De Jesús. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento representaban el sacrificio de Cristo. Ahora lo interesante es que después que Elías sacrificó esos animales y oró a Dios, ¿qué sucedió? La Biblia dice que descendió fuego del cielo y consumió esos sacrificios. Es decir, viene el sacrificio y luego Dios llueve fuego del cielo
para demostrar que él acepta esos sacrificios que hizo Elías. Ahora, ¿qué fue lo que enseñó Elías? Si sabemos que enseñó Elías, vamos a saber qué enseñó el falso profeta. Note lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice, cuando Acab vio a Elías, Acab era el rey de Israel, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que estás trayendo calamidades a Israel, que no ha llovido en 3 años? Tú tienes la culpa, le dice el rey Acab. Sigue diciendo, en el versículo 18, y él respondió, es decir, ahora Elías responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué turbaron a Israel? Dejando, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Siguiendo a los Baales significa que estaban adorando a los Baales y estaban pisoteando los mandamientos de Dios. Ahora yo pregunto, si los falsos profetas estaban quebrantando los mandamientos de Dios y estaban practicando falsa adoración a Baal, el dios Sol, entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando el verdadero profeta de Dios? Lo contrario. Estaba enseñando de que se debe adorar solo al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? El sábado. Y que se deben guardar, ¿qué cosa? Y que se deben guardar los mandamientos de Dios. Es decir, el falso profeta en Apocalipsis, el capítulo 13, en realidad es un falso profeta Elías. Es una falsificación del profeta Elías. Manda a pisotear los mandamientos de Dios y a practicar falsa adoración. Y se hace pasar por el verdadero Elías. Ahora hay una diferencia entre el Elías del Antiguo Testamento y el Elías final. En los días de Elías, los falsos profetas no pudieron traer fuego del cielo, aunque lo intentaron. Apocalipsis 13 dice que el engaño será mucho más grande. Porque dice que allí el falso profeta sí podrá traer fuego del cielo a la vista de los hombres. Y entonces se tendrá que decidir cuál de estos dos poderes es el verdadero. El verdadero profeta de Dios que trae fuego del cielo o el falso profeta que trae fuego del cielo. Los dos están trayendo fuego del cielo. ¿Quién tendrá la razón? Hay dos formas de saberlo. Número uno, tienen que buscar al Elías. Elías representa un movimiento, una iglesia, al Elías que proclama el mismo mensaje que proclamó el Elías del Antiguo Testamento. Adorar al Creador y guardar los mandamientos de Dios, todos. Y si tienen a otros que dicen que no hay que guardar todos los mandamientos y se puede adorar en un día que no es el que estableció Dios para la adoración, inmediatamente podemos saber que ese es ¿qué cosa? Ese es el falso profeta Elías. Por más que traiga fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, antes de terminar, necesito compartir otra cosa muy interesante con ustedes. El Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, murió en la cruz del Calvario. Eso fue representado por los sacrificios que hizo Elías. Ahora, cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo, ¿qué señal dio Dios de que Él había aceptado el sacrificio de Jesús? ¿Qué señal le dio en la tierra a sus seguidores de que Él había aceptado el sacrificio de Jesús? Dice la Biblia que en el día del Pentecostés descendió sobre la iglesia, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y en qué forma descendió el Espíritu Santo? Dice que descendieron del cielo como grandes lenguas ¿de qué? De fuego. Y esta es la indicación de Dios de que yo he aceptado el sacrificio y este es mi pueblo. ¿Y saben lo que es interesante? Como resultado de Dios aceptar el sacrificio de Jesús y de enviar lenguas de fuego del cielo, los discípulos empezaron a hablar en lenguas y tuvieron el don de sanidades. Porque Pedro y Juan enseguida estaban sanando a un paralítico en el templo. Es decir, Cristo es sacrificado, cae fuego del cielo, el don de lenguas verdadero y el don de sanidades.
¿Será posible que el falso profeta va a profesar aceptar el sacrificio de Jesús? Y va a traer fuego del cielo ante la vista de los hombres para que la gente piense, este es el poder del Espíritu Santo. Y que hable en lenguas y que sane enfermos, pero no es de Dios, sino del diablo. Eso es lo que apunta el libro de Apocalipsis. Que el falso profeta lo que va a hacer es traer un falso reavivamiento del Espíritu Santo, aún al punto de hacer descender fuego del cielo. Va a haber un reavivamiento religioso grandísimo en esta nación, pero va a ser falso, porque las señales no demuestran que es de Dios. Lo que demuestra que es de Dios es que el pueblo enseña los mandamientos de Dios, enseña a practicar la verdadera adoración. Y saben, hay una forma muy fácil de saber si estamos en el lado de Dios o no en los últimos días. Si estamos entre los que persiguen, estamos en el lado del diablo. Si estamos entre los perseguidos, estamos de parte de Dios. Vamos a repasar nuestras características que hemos estudiado. Número 1, es una bestia, que significa que tiene que ser una nación. Número 2, tiene que levantarse después del año 1798. Número 3, tiene que ser un poder que ayudó a la iglesia perseguida en Europa, pero que luego va a cambiar su comportamiento. Número 4, tiene que ser un poder que recién estaba retoñando en 1798 y que tenía 2 cuernitos como de cordero. Número 5, tiene que ser un poder que se levantó no a donde se levantaron las primeras bestias, sino que se levantó en otro sitio porque se levantó de la tierra. 6, tiene que ser estar más al occidente que Europa. 7, tiene que tener 2 principios de que hay 2 reinos, el reino de Dios y el reino civil, y que deben mantenerse separados para no hablar como un dragón. Número 8, debe ser un poder de alcance global, militarmente, económicamente y políticamente. Número 9, tiene que ser una nación contemporánea con la primera bestia que va a tratar de devolverle su poder. Número 10, tiene que mandar a hacer una imagen de la primera bestia. Número 11, tiene que imponer la marca de la bestia. Y número 12, va a ser un falso Elías.